Muy bien. En las presentaciones anteriores hemos visto cómo se toman decisiones a nivel de una organización, utilizando metodologías estructuradas y definidas, como puede ser el Dialogue Decision Process. En adelante vamos a bajar de nivel. Seguiremos analizando cómo la teoría de las decisiones permite a las empresas afrontar situaciones difíciles y decidir de manera efectiva. Analizaremos las distintas etapas del ciclo de vida de los clientes y cómo los modelos de decisión son utilizados en cada una de ellas. Vamos a considerar que el objetivo de toda empresa es la de maximizar los beneficios. Puede que no sea el caso de las ONGs, pero en los efectos de nuestro tema consideraremos que estamos tratando con empresas con fines de lucro. Por tanto, la gestión de los riesgos de crédito es muy importante. La teoría de la decisión tiene aplicación directa en las empresas a través de modelos de decisión e información que permiten decidir en todas las etapas de un cliente. Estas etapas van desde la admisión o aceptación del cliente cuando nos presenta una solicitud o quiere comprarnos un producto, para posteriormente transformarse en parte de nuestras cuentas y eventualmente llegar a la zona de recobros o collections, que sucede cuando no cumple con sus obligaciones de pagos. Entonces, vamos a ver cómo los modelos de decisión se utilizan para gestionar los riesgos asociados a nuestros clientes y particularmente el riesgo de que no paguen o que cometan fraude o que sean susceptibles para ofrecerles mejores productos o productos adicionales. Entraremos en detalles más adelante. Diremos que la gestión del riesgo de crédito en este caso es un problema multidimensional y complejo y como resultado existen un número de diferentes enfoques que pueden utilizarse para gestionarlos, algunos de los cuales son cuantitativos, mientras que otros incluyen juicios cualitativos. Cualquiera sea el método utilizado, el elemento clave es entender el comportamiento y predecir la probabilidad de impago, determinar qué contraparte no pagará o incumplirá o cómo se comportará es el objetivo de la gestión de riesgo de créditos. Podemos ver un ejemplo donde los intereses de dos áreas de negocio están en oposición. Por un lado tenemos los objetivos comerciales y por el otro los objetivos del área de riesgo. En el caso de los objetivos comerciales, es importante para ellos incrementar el volumen de clientes. Podríamos decir que cuanto más es igual a mejor. Los procesos suelen suceder en tiempo real, con poca o nula intervención manual, es decir, cuanto más automatizado mejor, más rápido, más clientes. Suelen utilizar también servicios caros y normalmente, no es una práctica habitual, pero suele suceder, permiten a los malos clientes operar en los ciclos tempranos para mejorar los ingresos. Esto fue muy típico durante la época de bonanza económica. Tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de tarjetas de crédito, donde lo importante eran la cantidad de tarjetas que se vendían, y era fundamental que el cliente realice operaciones, al menos durante los primeros meses, de tal forma que, desde una perspectiva comercial, teníamos mucho volumen, muchas cuentas abiertas, y además estas cuentas generaban ingresos. Lo que se demostró posteriormente es que no todas esas cuentas o todos esos clientes eran realmente rentables. Pero como el objetivo en etapas de bonanza económica es de crecer, crecer y crecer a costa de la calidad, desde un punto de vista comercial se estaban cumpliendo. En el caso de impagos, cuando un cliente no cumple con sus obligaciones, desde una perspectiva comercial se pretende implementar estrategias de cobro que tienden a ser suaves o light, de forma tal que el cliente no quede insatisfecho o se sienta agraviado y no abandone la compañía. Ahora veremos la otra perspectiva, la perspectiva de las áreas de riesgo. Desde su punto de vista, hay que evitar el fraude y pérdidas por impagos, es decir, que los clientes que no son buenos no deben formar parte de nuestro portfolio en la empresa. Para ellos, realizar los checks es fundamental, es decir, verificar al cliente exhaustivamente, y esto va en oposición con la velocidad y en ocasiones con la automatización. En el caso de que un cliente impague, es prioridad para los equipos de riesgo neutralizar,
neutralizar al cliente y moverlo rápidamente a las etapas de recobro. Una vez que el cliente está en recobro, las estrategias suelen ser agresivas, lo que muchas veces ocasiona que el cliente finalmente deje la empresa. Entonces, diremos que hay que encontrar el balance adecuado entre los ingresos y exposición al riesgo. Dijimos que gestionar los riesgos, sobre todo los riesgos de crédito, en una organización es un arte y requiere de dedicación, entendimiento y conocimiento experto. Y los modelos de decisión son las herramientas que dan soporte a esta gestión. Vamos a comenzar a analizar el ciclo de vida del cliente. Dentro del ciclo de vida del cliente podemos identificar tres grandes etapas. La etapa de admisión, el momento en que el cliente llega a nuestra empresa, la etapa de gestión de clientes y riesgo de crédito, que es cuando esa solicitud o ese cliente ya forma parte de las cuentas, ya ha sido aceptado y está consumiendo algún producto o servicio. Finalmente vemos la etapa de recobro, que sucede cuando un cliente no cumple con su obligación de pago. ¿Cuáles son las principales características del proceso de admisión? El proceso de admisión es aquel que permite a las personas interesadas en un producto o servicio solicitarlo a la empresa, en este caso a nosotros, a través de los canales establecidos, que pueden ser en persona, vía internet, en papel o cualquier otro canal de contratación que tengamos a disposición. Normalmente son procesos altamente automatizados mediante software y operaciones claramente definidas. En el proceso de admisión se realiza la verificación de los datos, se identifica al cliente, se realizan controles de fraude y suelen utilizarse bases de datos externas o internas de apoyo, como pueden ser los burós de crédito o información de la que dispongamos para verificar principalmente la identidad del cliente. Es aquí donde se realiza la primera asignación del límite de crédito y también, mediante procesos o mediante modelos, podemos entender la propensión de realizarle la venta cruzada, es decir, una persona que solicita un producto, como puede ser una tarjeta de crédito, aprovechamos el momento y le ofrecemos el seguro para esa tarjeta de crédito o algún otro producto asociado, como puede ser un préstamo. Durante el proceso de admisión existen varios modelos de decisión que se utilizan. Los principales son modelos de riesgos, modelos de fraude y propensión para el caso de venta cruzada. La utilización de los modelos tiene como principales beneficios poder medir y controlar el riesgo que estamos asumiendo como empresa. Nos permite asimismo reducir los costes, ya que automatiza los procesos de decisión. No hace falta intervención humana en muchos de los casos. Y por supuesto, mejora el servicio al cliente. Una vez que el proceso de admisión termina, la persona se convierte en cliente. La persona o empresa forma parte ya de nuestro portfolio de clientes. Por tanto, inicia la etapa de gestión de clientes y de riesgo de crédito. Durante esta etapa se aplican análisis de comportamiento para entender la propensión al riesgo, por ejemplo, de impagar, o qué oportunidades tenemos de que el cliente nos vaya a adquirir un producto adicional o de que el cliente nos vaya a dejar, se vaya de la compañía. Durante esta etapa es donde los modelos de decisión modelan e intentan reflejar la realidad de cómo se comporta el cliente. En vuestro caso, probablemente hayan notado que de un mes a otro, en ocasiones sus límites de crédito, como puede ser el de la tarjeta de crédito, varía, o de alguna forma o mediante algún tipo de comunicación reciben ofertas. Eso es porque los modelos de comportamiento están analizando cómo se comporta la cuenta de ustedes y generando oportunidades, ya sea oportunidades para ventas adicionales o para restricciones de los niveles de crédito. Los modelos de decisión comportamentales nos van a permitir prever la deuda mala, es decir, estos modelos basados en el comportamiento de los clientes nos van a decir qué tasa probable
de clientes malos tenemos. Por tanto, y por regulación, las entidades financieras deberán provisionar capital para hacer frente a esas pérdidas. ¿Qué beneficios tiene esta gestión? El principal es que podemos tener un control centralizado de la estrategia general de crédito de la compañía. Nos permite controlar la exposición al riesgo, la exposición a los impagos y aumentar la rentabilidad de clientes y mejorar el servicio. Finalmente, la etapa de recobro, que dijimos que es cuando un cliente ha impagado, pasa a lo que se conoce como gestión de recobro, collections o cobranzas. Los modelos de decisión nos van a permitir implementar estrategias automáticas. Nos permiten gestionar y entender la interacción y comunicación con nuestros clientes. Nos permitirán también gestionar las agencias que trabajen con nosotros, realizando el cobro de las deudas. En función del comportamiento, podremos aplicar estrategias diferentes casi diariamente. De igual forma, los modelos de decisión nos permiten segmentar de tal forma que las cuentas sean priorizadas y asignadas según la posibilidad de cobrarse y de los niveles de prioridad que se le asignen en función del valor de cada una. Los beneficios principales son la reducción del write-off, es decir, reducir los incobrables, aquellas cuentas que las damos por perdidas y que se transforman en incobrables. Nos va a permitir mejorar la productividad del personal y las tasas de recuperación de cada agente que haga el recobro. Entonces, finalmente diremos que los modelos de decisión se aplican a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, tanto en la admisión como en la gestión de clientes y de riesgos y en el recobro. Bien, hemos visto el ciclo de vida del cliente en sus tres etapas principales y cómo los modelos se aplican en cada una de ellas. Ahora bien, en una organización típicamente encontraremos los modelos, pero a su vez los modelos requieren un grupo de operaciones, es decir, un equipo que los gestione. Este equipo o área de la organización suele llamarse Decision Analytics. Los equipos de Decision Analytics típicamente se componen de gente experta en el conocimiento del negocio y a su vez con experiencia en la utilización de las herramientas que permitan crear los modelos de decisión. Podremos entonces decir que los modelos de decisión más los equipos de Decision Analytics forman parte del corazón de la gestión de riesgos de una empresa. Ellos permitirán admitir, es decir, gestionar la admisión de los clientes adecuados, detectar el fraude y prevenirlo, gestionar los clientes una vez que ya forman parte del portfolio y de los riesgos asociados a ellos y mejorar los procesos de cobranza. Ahora bien, hemos mencionado algunos conceptos fundamentales hasta el momento, pero sin embargo no hemos entrado en detalle. Hemos hablado de los modelos de decisión y cómo estos modelos se aplican a lo largo del ciclo de vida de los clientes. Hemos hablado de gestión de fraude, hemos hablado de modelos de admisión, hemos hablado de modelos comportamentales y de cobranza. Vamos a ver en las próximas diapositivas algunos conceptos que son fundamentales a la hora de hablar de modelos de decisión, los tipos de modelos y cómo se aplican durante el ciclo de vida de los clientes. Veremos qué significa la probabilidad de impago, o PD, o probabilidad de default. Vamos a ver los distintos modelos de scoring y cómo los modelos de decisión forman parte de estos modelos. Veremos los burós y cuáles son los tipos de riesgos que existen. ¿Qué es la probabilidad de default o la probabilidad de impago? Es una medida financiera que describe la posibilidad de que una de las partes no cumpla con el compromiso de pago en un periodo de tiempo determinado. La probabilidad de impago o PD se utiliza intensamente en los modelos de decisión para la gestión del riesgo de crédito. Nuevamente diremos que es importante comprender lo que significa PD. Diremos que es el riesgo de que el prestatario sea incapaz o no quiera pagar la deuda en su totalidad o en tiempo. El riesgo de impago se deriva del análisis de la capacidad del pagador en función de las condiciones contractuales, qué es lo que se ha firmado o cuáles son los compromisos asumidos. Por tanto, la PD generalmente está asociada
con características financieras que influyen en esta probabilidad de impago. Por ejemplo, los ingresos regulares que tiene la persona o la organización. Si sucede que por algún motivo disminuyen los ingresos o los márgenes operativos, influirá en la PD. De igual forma, el elevado nivel de apalancamiento, la disminución de liquidez, la incapacidad para implementar con éxito un plan de negocios. Además de estos factores cuantificables, la voluntad también debe evaluarse. El proceso de obtención de la PD se realiza a través de herramientas de scoring, que la veremos más adelante. Vamos a ver qué son los modelos de scorings. Los modelos de decisión aplicados a la gestión crediticia normalmente se traducen en modelos de scorings, que buscan en toda y cada una de las etapas del ciclo de vida del crédito cuantificar el riesgo de impago, es decir, que alguien no pague, y a la vez busca que los resultados sean compatibles con las pérdidas aceptables y los costes de gestión. Determinar un punto de equilibrio no es tarea fácil, pues una elevada exposición al riesgo puede llevar a altas tasas de impagos y moras, así como un bajo otorgamiento de crédito puede significar pérdidas de mercado y de ganancias frente a nuestros competidores. Ambas situaciones tienen efectos negativos en la cuenta de resultados de la entidad financiera. Los modelos de decisión, para realizar el análisis, consideran una amplia gama de valores o variables que son factores que describen ya sea al individuo, a la empresa o al crédito en sí mismo. Factores como el entorno económico o factores a nivel individual como la capacidad de pago, el historial de endeudamiento, la solvencia y las ganancias del cliente son inputs fundamentales para los modelos de decisión. Los modelos de decisión consideran todas estas variables. Sin embargo, no implica que el análisis realizado por dos modelos distintos que pueden ser de la misma organización o de dos empresas distintas den los mismos resultados. Esto es muy típico y lo veremos cuando veamos los buró. Quiere decir que cada organización puede interpretar estas variables y estas características, ya sea del cliente, del producto o la empresa, de una manera distinta, asignándole relevancias distintas a cada factor que interviene en la probabilidad de impago o en el comportamiento de alguno de estos clientes o productos. Los modelos de scoring eliminan la subjetividad, ya que son modelos estadísticos que utilizan información histórica principalmente para determinar las probabilidades de impago y darle a ese cliente o a esa empresa una valoración. Este pronóstico se puede expresar de dos maneras: un score o puntaje numérico y una probabilidad de incumplimiento, donde se aplica la siguiente regla: a mayor score, menor probabilidad de incumplimiento, y al revés, y a menor score, mayor probabilidad de incumplimiento. No nos liemos, esto es muy sencillo. Si un cliente saca una nota alta, quiere decir que es un buen cliente, por tanto el riesgo es mucho menor. En el caso contrario, si tenemos un cliente con baja nota, entenderemos que son clientes con alta probabilidad de impago. Veremos los tipos de modelos de scoring que existen y que se utilizan típicamente en las empresas. El primer modelo es el scoring de admisión o reactivo. Este scoring se utiliza y tiene como principal objetivo evaluar las solicitudes de crédito que recibe nuestra empresa, que recibe la organización, es decir, cuando un cliente solicita, por ejemplo, un préstamo. Estos scorings tratan de predecir la morosidad de quien lo solicita, que puede no ser cliente en el momento de la solicitud. De igual forma, si tenemos clientes que ya forman parte de nuestra empresa, que ya están en los libros de la empresa, al solicitar un nuevo producto vuelven a ser pasados por estos scores de admisión, ya que el riesgo también depende del producto. No es lo mismo solicitar una tarjeta de crédito que solicitar un préstamo hipotecario para comprar una casa. Los scoring de comportamiento o comportamentales. Estos scoring probablemente son de los más importantes, si no es el más importante. Evalúan los contratos una vez que ya han sido aprobados y están incorporados dentro de nuestra base de clientes. A diferencia del scoring de admisión, es un análisis que se realiza a posteriori. Esto es una vez que está concedido el contrato. Los scoring de comportamiento lo que hacen es
justamente entender cómo se comporta ese cliente o esa cuenta. Entender el comportamiento de un cliente nos permite determinar las políticas de precio, definir los límites de crédito, identificar si es oportuno realizarle una propuesta de venta de otro producto adicional o lo que se conoce por cross-sell o upsell o downsell en el caso de restringirles los límites. Los modelos comportamentales utilizan información histórica. Los scoring proactivos tienen en cuenta las mismas variables y conceptualmente funcionan de igual forma que los comportamentales, ya que estos ofrecen una calificación, un score del cliente en su conjunto. He visto en muchas organizaciones que al referirse a scoring comportamentales se refieren también a proactivos, es decir, que ambos scoring se manejan casi indistintamente. Los scoring de recobro predicen la probabilidad de que un préstamo que ya está en pago un número determinado de días continuará en pago otro número X de días. Los scoring de recobro son muy útiles a la hora de gestionar grandes volúmenes de cuenta, ya que nos permiten estimar las probabilidades de pago de cada una de estas cuentas y determinar cursos de acción diferentes en función del valor y de la probabilidad. De igual forma, nos permiten segmentar los grupos de cuentas, asignarlos a distintos agentes de recobro que, por ejemplo, pueden ser más eficientes a quienes les vamos a dar las cuentas con mayor probabilidad de pago y de mayor valor. Bueno, veremos ahora qué son los burós de crédito o centrales de riesgo. Es una empresa que recoge información de crédito de tanto personas físicas como jurídicas, que las trata, las almacena y las distribuye con fines de gestión de riesgo. Adicionalmente, considerando que estas empresas contienen grandes volúmenes de información, también proveen servicios de scoring, es decir, de calificación de las personas o empresas para quienes están reportando los niveles de riesgos o información. Debemos considerar que a lo largo de los años, la inserción de millones de nuevos clientes en el sistema financiero genera sus propios desafíos. Un reto importante es que se deben crear mecanismos para compartir información de modo masivo, que permitan un crecimiento sano del sector financiero, lo cual incluye la disponibilidad oportuna de información de la situación crediticia de cada cliente en todo el sistema financiero, no solamente en una institución. Esta información, que tradicionalmente es provista por los burós de crédito y centrales de riesgo, es vital para prevenir problemas de sobreendeudamiento, ya que permiten obtener, como dije anteriormente, una visión completa del cliente en toda la red financiera y no solamente dentro de una organización. Poder medir de manera efectiva el nivel de endeudamiento real de los clientes contribuye a reducir la posibilidad de que afronten problemas a la hora de pagar, que en última instancia afecta tanto al propio cliente como a las instituciones que lo financian y por lo tanto a sus proveedores de recursos. Por tanto, los burós son organizaciones que forman parte fundamental del sistema financiero. Algunos de los burós más importantes, en el caso de España, es ASNEF, gestionado por Equifax, Experian, Sirve, que pertenece al Banco de España, RAI, que es el registro de aceptaciones impagadas, o Informa, que es el registro de incidencias judiciales. En el caso de Latinoamérica, Equifax, Experian, Credit Report, TransUnion, Data Crédito en el caso de República Dominicana, son algunos de los más renombrados y conocidos. Bueno, hemos visto hasta aquí el concepto de la probabilidad de default, los modelos de scoring que se utilizan y en las distintas etapas que se utilizan. Hemos visto qué son los burós, pero todos ellos trabajan en función del riesgo. Todos estos ítems, tienen un componente fundamental que es el riesgo. Tal vez el riesgo más significativo en nuestro caso sea el riesgo de crédito. Aunque existen multitud de riesgos, en adelante nos enfocaremos en lo que tiene que ver con el riesgo de crédito. El riesgo de crédito, ya lo hemos visto, se produce cuando una de las partes contractuales tiene dificultades para afrontar las obligaciones adquiridas. Puede ser que tengan activos suficientes, pero no poseen liquidez. Las razones son múltiples, pero básicamente tiene que ver con la incapacidad de hacer frente al pago y cuál es la probabilidad de que ese evento suceda. Si bien dijimos que
a efectos de nuestro estudio el riesgo de crédito es el principal, los modelos de decisión aplicados en las organizaciones no solamente tienen en cuenta el riesgo de crédito, sino otros riesgos como puede ser el riesgo país, el riesgo de inflación o la volatilidad. Son factores que en modelos avanzados, sobre todo en modelos de comportamiento, tienen especial relevancia. Bueno, hemos visto hasta acá los distintos objetivos que pueden tener las áreas de negocio y cómo estos objetivos pueden entrar en conflicto. Recordarán el caso del área comercial y el caso del área de riesgo. Hemos hablado luego del ciclo de vida del cliente y cuáles son las principales etapas en las que se divide. Dijimos que tenemos tres grandes, que son la parte de admisión o de contratación, la gestión de clientes y del riesgo durante el ciclo de vida del producto y la etapa de recobro. Luego hemos hablado cómo y qué tan importante es el área de Decision Analytics. Posteriormente hemos revisado conceptos básicos como es la probabilidad de default o PD. Hemos visto los modelos de scoring y qué tipos de modelos de scoring existen y su aplicación en las distintas fases del ciclo de vida del cliente. Hemos visto posteriormente cuál es el rol y por qué son importantes los burós. Y por último vimos los tipos de riesgos que existen y cuáles son, desde nuestro punto de vista para este análisis, los más importantes. Haciendo referencia a los temas que han visto durante estos días pasados, la probabilidad e inferencia bayesiana, los árboles y tablas de decisión, los diagramas de influencia y herramientas, podríamos decir que son típicamente utilizados por los equipos de Decision Analytics e implementados mediante herramientas especializadas de software. Existen muchas compañías en el mercado que proveen software donde se aplican las técnicas y estos conceptos estadísticos. Rara vez, cuando desarrollemos nuestra función en una organización, vamos a tener oportunidad de trabajar con herramientas muy especializadas para análisis estadísticos que en definitiva nos permiten parametrizarlas y obtener un score, una probabilidad de default o inferir el comportamiento de una población o subpoblación de datos. La combinación de herramientas, técnicas, metodologías y conocimientos finalmente se traduce en lo que dentro de una organización se conoce típicamente como un scorecard. Ahora sí entraremos en los distintos tipos de modelos de scoring. En este caso, vamos a empezar diciendo que existen dos grandes grupos en los que se pueden definir: los modelos de scoring estándares y los modelos de scoring personalizados. En el caso de los modelos de scoring estándares, típicamente son los que proveen los burós. ¿Qué ventajas tienen? Son fácilmente desplegables porque ya existen, la conectividad es relativamente simple. Para dar un ejemplo, puede ser una llamada vía una URL, una dirección web. Pueden ser menos costosos que los modelos internos o personalizados y suelen proveer servicios adicionales, no solamente el scoring de una persona determinada o de una empresa, sino que además suelen aprovechar el hecho, como dijimos, que los burós tienen mucha información y sobre esa información construir servicios que son de valor agregado para las empresas. ¿Qué desventajas tienen los modelos estándar? Los modelos estándares tienen la desventaja de que al usar la misma información, los scoring que obtendremos para cada cliente será el mismo. Por tanto, las decisiones que se tomen en ambas empresas, o en la mía y en la competencia, será basada en la misma puntuación. Por tanto, en principio, ambas organizaciones deberían aprobar o rechazar al cliente. Esta es una de las desventajas, porque no nos permite como empresa diferenciarnos de la competencia. Sin embargo, no nos formemos un mal juicio de los burós porque son fundamentales en las organizaciones. Casi todas, o yo no conozco organización que tome decisiones de crédito sin consultar a los burós, sean organizaciones en Europa, en Latinoamérica o en cualquier otro lugar. El buró es parte y es un servicio casi fuera de discusión que debe contratarse y utilizarse para la toma de decisiones, sobre todo en instituciones financieras que aspiran a tener buenos clientes que no les generen pérdidas.
Complementando los modelos estándares, tenemos los modelos personalizados. Son modelos de decisión que responden al modelo de negocio de la empresa, es decir, son modelos que justamente modelan nuestro negocio. No son modelos estándares y que además se basan en información propia de la organización. Puede ser información histórica o información que se genera en el momento de la misma solicitud. Estos modelos de decisión permiten diferenciarnos de la competencia por el solo hecho de ser modelos construidos a nuestras necesidades, al modelo de negocio de la empresa. Por tanto, el mismo cliente, y esto sucede sobre todo en muchos bancos, el mismo cliente para un banco es rentable, sin embargo, para otro banco no lo es. Entonces, una de las principales ventajas es la capacidad que nos permite un modelo personalizado de diferenciarnos de la competencia. Sin embargo, dentro de las desventajas, una de las principales es que no son modelos fáciles de construir. Requieren conocimiento experto, llevan tiempo, no están disponibles o no están disponibles fácilmente y rápidamente, y suelen ser más costosos de construir. Sin embargo, son los modelos hacia los cuales las organizaciones financieras deben tender para poder gestionar sus ciclos de admisión, la cartera de clientes, su portfolio, detección de fraude y aplicarlos en la gestión de los recobros. Bueno, entonces, durante el ciclo de vida del cliente, los modelos de scoring son utilizados para la toma de decisiones. Como hemos visto previamente, los modelos de decisión se ajustan a propósitos concretos en las distintas etapas de la vida del cliente. Vamos a ver un resumen de ellos, empezando de arriba hacia abajo, en función de la importancia y del grado de uso que tienen en la actualidad estos modelos. En el proceso de admisión, recordemos que es cuando un cliente aplica para un producto o servicio y nosotros como compañía tenemos que tomar una decisión de aceptar o no, los modelos que normalmente se van a utilizar son los de admisión propiamente dicho o reactivos. Vamos a apoyarnos en los burós, en los scoring de burós y en la información que nos provee el buró. Vamos a utilizar intensivamente también los modelos de detección de fraude. Una vez que ese cliente ya forma parte de la compañía, vamos a utilizar principalmente modelos comportamentales. Recordemos que los modelos comportamentales utilizan información pasada e información del presente para entender el comportamiento de los clientes. Por tanto, nos permiten hacer ajustes, como por ejemplo en los límites de créditos, ya sea incrementándolos o decrementándolos en función del riesgo. En esta etapa de gestión de clientes, el buró también juega un papel importante, ya que un cliente, aunque puede ser existente, puede haber llegado al buró por compromisos impagados en otras instituciones o en nuestra propia organización, donde es obligación, por temas de reciprocidad entre empresas, informar al buró de tal forma que ese cliente se identifique como un cliente que tiene dificultades. El otro modelo que se utiliza intensivamente durante esta etapa tiene que ver con el modelo de fraude. Un cliente operativo, es decir, un cliente que está vivo en la empresa, no solamente puede cometer fraude al inicio, sino que durante la etapa normal de maduración de ese cliente. Finalmente, si un cliente impaga, pasará a la gestión de recobros. En esta etapa son fundamentales los modelos de decisión que ayudan a gestionar las prioridades de las cuentas. Estos modelos nos permitirán segmentar en función del valor, en función de la prioridad y en función de la probabilidad de recobro que tenga cada una de las cuentas, de tal manera que reducimos costes, somos más eficientes y sobre todo recuperamos deuda que no nos ha sido pagada. Bueno, hasta aquí la primera parte, donde hemos visto el ciclo de vida de los clientes y cómo los modelos de decisión se aplican durante las diferentes etapas.